haz que esa criada se arrodille. Alejandro, antes de que tu hijo vuelva a llamarla madre delante de todos. Valeria entró en la mansión Montes como una simple empleada, pero cada rincón de aquella casa le recordaba al hijo que le habían arrebatado. Alejandro, el hombre que una vez prometió protegerla, ahora la miraba como si ella hubiera vendido su amor por dinero. Mientras la familia preparaba su compromiso con Inés, una mujer elegante y ambiciosa, el pequeño Mateo empezó a aferrarse a Valeria con una desesperación que nadie podía explicar. Nadie imaginaba que una canción, un pañuelo viejo y una palabra pronunciada entre lágrimas estaban a punto de romper 6 años de mentiras. La bandeja de copas tembló apenas entre las manos de Valeria cuando Isabel Montes levantó la voz en medio del salón principal. La mansión olía a flores blancas, cera pulida y champán caro. Pero para ella todo tenía el mismo olor de aquel hospital donde le habían arrancado la vida sin dejarle despedirse. Frente a las escaleras de mármol, Inés sonreía con una dulzura falsa mientras los empleados colocaban centros de mesa para la cena de compromiso. Alejandro estaba a unos pasos, impecable en su traje oscuro, hablando con un abogado de la familia como si nada pudiera tocarlo. Entonces, Isabel señaló una mancha casi invisible en el mantel y dijo: «Valeria, así limpias en una casa como esta». Inés añadió con suavidad venenosa: «Tal vez no está acostumbrada a servir en lugares decentes». Una de las invitadas rió. Valeria bajó la mirada, pero no la cabeza. «Puedo cambiarlo ahora mismo, señora». Isabel dio un paso hacia ella y respondió: «No me contestes con esa calma insolente». Alejandro por fin giró el rostro. Sus ojos se encontraron, fríos, endurecidos por una historia que él creía conocer. «Haz tu trabajo y no llames la atención», dijo él. Valeria sintió que esa frase le abría una herida antigua. No respondió. Si hablaba, se rompería. Mateo apareció detrás de una columna, con el uniforme del colegio privado todavía arrugado y un coche de juguete apretado contra el pecho. Tenía 6 años, el cabello castaño de Alejandro y los ojos oscuros de Valeria. Aunque nadie en aquella casa se atrevía a decirlo, había aprendido a caminar entre adultos que hablaban de él como si fuera una herencia, no un niño. Cuando vio a Valeria junto al mantel manchado, su expresión cambió, dejó el coche sobre una mesa baja y corrió hacia ella con una urgencia que hizo girar varias cabezas. «No la regañes, abuela», murmuró, agarrándose al delantal de Valeria. Isabel se puso rígida. Inés apretó los labios. Alejandro dio un paso, incómodo. «Mateo, ven aquí», ordenó. El niño no obedeció. Valeria sintió los dedos pequeños clavarse en la tela de su uniforme y tuvo que tragarse el impulso de arrodillarse y abrazarlo como una madre. «Señorito Mateo, no debe estar aquí», dijo en voz baja, obligándose a usar aquella distancia cruel. El niño levantó la cara y preguntó con una inocencia que dolía: «¿Por qué todos te hablan mal si tú eres buena conmigo?». La pregunta cayó en el salón como una copa rota. Algunos empleados fingieron no haber escuchado, pero Isabel endureció el rostro con esa elegancia implacable que usaba para destruir sin levantar demasiado la voz. «Porque los niños no entienden de límites», dijo, mirando a Valeria y no a su nieto. Inés se acercó con un movimiento estudiado, como si cada paso estuviera pensado para las cámaras que no estaban allí. Se inclinó ante Mateo y sonrió. «Cariño, Valeria es una empleada. Puede cuidarte cuando se le pide. Pero no debes confundirte». Mateo retrocedió. «No estoy confundido». Alejandro respiró hondo. Y por un instante, Valeria creyó ver una grieta en su expresión. Pero él volvió a convertirse en el hombre que la había condenado sin juicio. «Mateo, Inés será parte de esta familia. Debes tratarla con respeto». El niño miró a Inés, luego a Valeria, y sus ojos se humedecieron. «Yo la respeto, pero no quiero que ella me acueste». Inés se puso pálida. Isabel intervino enseguida. «Ese niño está consentido porque alguien le permite caprichos».
La mirada cayó sobre Valeria. Ella supo que el castigo vendría por algo que no había hecho. Como siempre, Valeria había aceptado el trabajo en la mansión 3 meses atrás con documentos impecables, referencias discretas y un nombre que nadie allí quiso investigar demasiado. Para Isabel, una empleada, era una sombra. Para Inés, era un obstáculo. Para Alejandro, era un fantasma que regresaba con el rostro de la mujer que él odiaba recordar. La primera vez que la vio en el pasillo de servicio, Alejandro se quedó inmóvil durante 3 segundos. Ella también. Ninguno dijo el nombre del otro como se dicen las cosas prohibidas. Él preguntó, «¿Qué haces aquí?» Valeria respondió, «Trabajo». Él la miró como si esa palabra fuera una ofensa. «Después de 6 años, apareces en mi casa vestida así». Ella quiso decirle que esa casa también guardaba la sangre de su hijo, que ningún uniforme podía borrar lo que era, que si estaba allí, era porque cada cumpleaños de Mateo le había quemado las manos vacías. Pero solo contestó, «No vine por usted». Alejandro la había contratado porque Isabel aseguró que despedirla de inmediato levantaría sospechas entre los empleados. Pero desde entonces, cada día en la mansión era una guerra silenciosa. Aquella tarde, la cena de compromiso debía ser íntima, aunque en la familia Montes la palabra íntima significaba 30 invitados. 2 fotógrafos sociales esperando fuera de la verja y una lista de apellidos capaces de abrir bancos, hoteles y despachos. Inés quería que todo pareciera perfecto. Quería que Mateo la llamara mamá antes de la boda. Quería que Alejandro la mirara sin recordar a la mujer que había desaparecido años atrás. Y sobre todo, quería que Valeria dejara de existir en esa casa. Por eso, cuando Mateo se negó a soltar el delantal de la empleada, Inés entendió que la humillación no bastaba. Necesitaba miedo. «Alejandro», dijo con voz suave, aunque sus ojos estaban duros, «si permites que una trabajadora ocupe un lugar emocional en la vida de tu hijo, mañana cualquiera podrá manipularlo». Valeria sintió que la palabra manipular le rozaba la piel como una bofetada. Alejandro miró a Mateo y luego a ella. «Valeria, suéltalo». Ella no lo estaba sujetando. Era Mateo quien se aferraba a ella. Aún así, Valeria separó con cuidado los dedos del niño, uno por uno, como si cada dedo fuera una despedida. Mateo empezó a respirar mal. Primero fue un temblor en los labios, luego una rigidez en los hombros. Después, ese silencio terrible que Valeria conocía demasiado bien. No era un berrinque, era pánico. El mismo pánico que había visto en él la primera noche que la dejaron cuidarlo, cuando la niñera no logró calmarlo y Alejandro, desesperado pero demasiado orgulloso para pedir ayuda, permitió que Valeria entrara en la habitación. Entonces ella había cantado una nana antigua, apenas un susurro, la misma que le cantó al niño recién nacido durante las pocas horas que le permitieron sostenerlo. Mateo se había calmado contra su pecho sin saber por qué. Ahora, en el salón, el niño volvió a buscarla con los ojos. «No te vayas», dijo. Isabel chasqueó la lengua. «Basta, Mateo». Alejandro se acercó, se agachó ante su hijo y trató de tomarlo por los hombros. «Hijo, mírame. Valeria no se va a ningún lado». El niño negó con fuerza. «Mientes. Todos se van cuando tú lo dices». La frase golpeó a Alejandro de una manera que no esperaba. Valeria sintió que el aire le faltaba. Para evitar una escena mayor, Alejandro ordenó que llevaran a Mateo a su habitación. La niñera dio un paso, pero el niño se escondió detrás de Valeria. «No con ella», suplicó. Inés sonrió con esfuerzo, rodeada de miradas incómodas. «Qué dramático está hoy. Tal vez le conviene pasar una temporada en el internado del que hablamos». Valeria levantó la vista antes de poder controlarse. «No». La palabra salió baja, pero firme. Todo el salón se congeló. Isabel arqueó una ceja. Alejandro la miró como si acabara de cruzar una frontera. «¿Qué dijiste?» Valeria tragó saliva. Sabía que una empleada no tenía derecho a opinar sobre la educación del heredero Montes.
Sabía que cada palabra podía costarle la única puerta que tenía hacia Mateo, pero también sabía que mandar a ese niño lejos era otra forma de arrancárselo. Dije que el señorito Mateo está asustado. Hablar de internado ahora solo lo empeora. Inés soltó una risa breve. ¡Qué conmovedor! La criada dando consejos de maternidade. Eso ves. Valeria no bajó la mirada. Alejandro se puso de pie lentamente. Su rostro no mostraba ira abierta, sino algo peor, control herido. No confundas la confianza de mi hijo con un derecho que no tienes. Dio. Valeria sintió que esas palabras la atravesaban con toda la injusticia de 6 años. Un derecho que no tenía. Si él supiera, si alguna vez hubiera querido escucharla, tiene razón. Señor Montes, respondió ella, y la formalidad de su voz fue más amarga que cualquier grito. En esta casa los derechos no siempre pertenecen a quien ama más. Isabel dio un golpe seco con el bastón de plata que usaba solo en eventos, aunque no lo necesitaba para caminar. Suficiente. Esta mujer está olvidando su lugar. Inés aprovechó el momento, acercándose a Alejandro con una mano en su brazo. No quiero empezar nuestra vida juntos, rodeada de personas que faltan al respeto a tu familia. Mateo lloró en silencio. Valeria lo miró apenas, con una súplica muda. Aguanta. Mi amor. Pero no podía decir mi amor. No allí. No todavía. Alejandro ordenó a Valeria que lo acompañara al pasillo de servicio. El murmullo de los invitados quedó atrás cuando cruzaron una puerta lateral. Allí, lejos de las flores y los candelabros. El mármol terminaba y empezaban las paredes estrechas donde los empleados desaparecían. Alejandro cerró la puerta con cuidado, pero su voz salió dura. ¿Qué estás intentando, Valeria? Respondió, sin moverse. ¿Trabajar? Él soltó una risa sin humor. No. Tú nunca haces nada sin una razón. Primero te acercas a mi hijo. Luego lo vuelves dependiente de ti y ahora desafías a mi familia delante de todos. Valeria sintió que la rabia le subía a la garganta, pero la sostuvo. Mateo no es una empresa que alguien pueda controlar con contratos. Alejandro se acercó un paso. No pronuncies su nombre como si te perteneciera. Ella casi se quebró. Chasi. Entonces no lo trates como si solo te perteneciera a ti. Los ojos de Alejandro cambiaron. Durante un segundo, dejó de ver a la empleada y vio a la Valeria de antes. La mujer que una vez se atrevía a discutirle sin miedo, la que le tocaba la cara y le decía que no todo podía comprarse. El silencio entre ellos se llenó de lo que ninguno mencionaba. La noche en que Valeria desapareció, el dinero, la carta que Alejandro nunca recibió, el recién nacido que Isabel presentó como un niño abandonado por una madre ambiciosa. Alejandro apretó la mandíbula. Tú perdiste el derecho a hablar de pertenencia el día que aceptaste dinero y te fuiste. Valeria sintió que el mundo se inclinaba. Había escuchado esa acusación en su cabeza muchas veces, imaginando cómo respondería si alguna vez él se atrevía a decirla. Pero cuando llegó el momento, no salió ningún discurso perfecto, solo dolor. Eso te dijeron, Alejandro, frunció el ceño. No Phineas. Ella lo miró con una tristeza tan profunda que él, por primera vez en años, dudó. Yo no finjo cuando se trata de un hijo. La palabra quedó suspendida. Hijo. Alejandro iba a responder, pero detrás de la puerta se oyó un golpe y luego el llanto de Mateo llamando a Valeria. No dijo, señora. No dijo criada. Dijo su nombre como si fuera un refugio. Valeria abrió la puerta antes de que Alejandro pudiera detenerla. Mateo estaba en el pasillo, descalzo, con la camisa del uniforme medio salida del pantalón y el coche de juguete en una mano. La niñera venía detrás, nerviosa. Perdón, señor. No pude retenerlo. Mateo corrió hacia Valeria y chocó contra ella con tanta fuerza que casi la hizo retroceder. Esta vez Valeria no pudo fingir distancia. Lo abrazó, solo un segundo al principio. Luego, con los dos brazos, cerrando los ojos, como quien vuelve a respirar después de años bajo el agua. Alejandro observó la escena sin decir nada. Algo en ese abrazo no tenía la torpeza de una empleada cariñosa
ni la prudencia de quien teme excederse. Era instintivo, antiguo. Mateo escondió la cara en el pecho de Valeria y murmuró: «Cántame la canción». Alejandro sintió un frío extraño. «¿Qué canción?» Valeria abrió los ojos. Mateo, sin soltarla, tarareó apenas una melodía rota. La nana, la misma que Alejandro había escuchado una madrugada en la clínica Santa Clara, antes de que todo se convirtiera en acusaciones, documentos y orgullo. Isabel apareció al fondo del pasillo con Inés a su lado. Su mirada cayó sobre Valeria abrazando al niño y se volvió de piedra. «Sepárate de él ahora mismo». Valeria obedeció a medias, bajando las manos hasta los hombros de Mateo. Pero el niño se aferró más. «Inés, ya sin la máscara completa», dijo, «esto es enfermizo. Alejandro, tienes que despedirla hoy». Isabel añadió, «No solo despedirla. Hay personas que entran en una casa decente para robar algo más que joyas». Valeria comprendió la amenaza. No hablaban de dinero, hablaban de Mateo. Alejandro seguía inmóvil, dividido entre lo que creía saber y lo que acababa de ver. Entonces Mateo levantó la cabeza, con los ojos mojados y la voz temblando. «No la eches». Alejandro intentó responder con calma: «Hijo, nadie va a hacerte daño». Pero Mateo gritó, con una fuerza que no parecía caber en su cuerpo pequeño: «Si la echas, yo también me voy». La frase atravesó el pasillo como un cuchillo. Inés retrocedió. Isabel palideció apenas. Valeria cerró los ojos. La cena de compromiso no se canceló, porque en la familia Montes las apariencias siempre caminaban heridas pero de pie. Los invitados siguieron llegando. Las copas se llenaron. La música suave cubrió las grietas. Y Valeria fue enviada a la cocina con la orden de no aparecer en el salón salvo que la llamaran. Allí, entre bandejas de plata y vapor de platos calientes, apoyó las manos sobre la encimera y trató de no llorar. Una cocinera mayor, Carmen, la miró con compasión. «Ese niño te quiere como si te hubiera buscado toda la vida». Valeria no respondió. Sacó del bolsillo interior de su uniforme un pañuelo pequeño, gastado por los años, con una V bordada en hilo azul. Lo había dejado junto a Mateo cuando se lo quitaron, pero alguien se lo devolvió meses después dentro de un sobre sin remitente. Durante 6 años fue prueba de que no había soñado su maternidad. Antes de guardarlo, notó que Alejandro estaba en la entrada de la cocina, observándola. Su mirada ya no era solo desprecio, había una pregunta y una sombra de miedo. Él no entró, tal vez porque no estaba preparado para preguntar, tal vez porque sabía que la respuesta podía destruir a su madre, a su prometida y a sí mismo. Valeria guardó el pañuelo y volvió a tomar una bandeja. Cuando pasó junto a él, Alejandro habló en voz baja, de modo que nadie más pudiera oírlo. «¿Dónde aprendiste esa canción?» Valeria se detuvo. Tenía la bandeja entre las manos, el corazón golpeando contra las costillas y 6 años de silencio pesándole en la lengua. Si decía la verdad, Isabel la echaría antes de medianoche. Si callaba, Mateo seguiría atrapado en una mentira que empezaba a asfixiarlo. «Hay canciones que una mujer no aprende», respondió al fin, sin mirarlo. «Las recuerda porque las cantó cuando más miedo tenía». Alejandro no dijo nada. Valeria siguió hacia el salón, donde Inés esperaba con su vestido impecable, Isabel con su orgullo intacto y Mateo con los ojos fijos en la puerta por la que ella iba a entrar. «Esa noche». Valeria comprendió que ya no bastaba con estar cerca. Tarde o temprano, tendría que recuperar a su hijo. La mañana siguiente no tuvo la tranquilidad que la familia Montes fingía ante el mundo. En la mansión, los empleados caminaban con más cuidado que de costumbre, como si el grito de Mateo de la noche anterior hubiera quedado suspendido en los pasillos. Valeria comenzó su turno antes de que saliera el sol, limpiando la biblioteca donde Alejandro solía encerrarse cuando no quería escuchar a nadie. Sobre el escritorio había una carpeta de la boda, una lista de invitados y una fotografía de Inés probándose un vestido blanco frente a un espejo dorado. Valeria pasó el paño por la madera oscura sin tocar aquella imagen.
No sentía celos como antes. Sentía algo más pesado, la certeza de que una mujer estaba a punto de ocupar oficialmente el lugar que a ella le habían arrancado. Entonces escuchó pasos detrás de la puerta. Alejandro entró sin corbata, con el rostro cansado y la mirada más inquieta que fría. «No deberías estar aquí sola», dijo. Valeria no levantó la vista. «Es mi trabajo». Él cerró la puerta con suavidad. «Anoche no respondiste mi pregunta». Ella apretó el paño entre los dedos. «Usted tampoco respondió. Muchas hace 6 años». Alejandro se quedó inmóvil, como si esa frase hubiera abierto una habitación sellada dentro de él. Durante años había convertido el recuerdo de Valeria en una versión cómoda de la traición, una mujer joven, pobre, asustada por la responsabilidad de un hijo, aceptando dinero y desapareciendo antes de que él pudiera odiarla menos. Esa historia le permitía seguir de pie. Pero desde que la vio abrazar a Mateo, todo había empezado a tambalearse. «No juegues con el pasado», advirtió, aunque su voz ya no sonaba tan segura. Valeria por fin lo miró. «El pasado no necesita que yo juegue con él. Vive aquí, corre por los pasillos. Tiene 6 años y le teme a que lo abandonen». Alejandro endureció la mandíbula. «Mi hijo no fue abandonado por mí». Valeria sintió la punzada exacta de esas palabras. «No, usted tuvo el privilegio de quedarse». Él dio un paso hacia ella, pero antes de responder, la puerta se abrió y apareció Isabel Montes, impecable, con un vestido gris perla y una sonrisa que no tocaba los ojos. «Alejandro, Inés te espera para hablar del internado». «Tú, Valeria. La cocina necesita manos. No dramas». Valeria salió sin inclinarse. Sabía que Isabel la observaba como se observa una grieta en una pared cara, no por miedo a la grieta, sino a lo que podía revelar de la estructura. En la cocina, Carmen le entregó una cesta con manteles y susurró: «Ten cuidado». La señora Inés preguntó: «¿Quién guarda las joyas durante los eventos?». Valeria sintió un escalofrío. ¿Por qué preguntaría eso? Carmen bajó la voz aún más. «Porque cuando una mujer rica quiere deshacerse de una pobre, primero pierde algo brillante». La frase quedó flotando entre el olor a café y pan tostado. Valeria quiso convencerse de que Inés no se atrevería a tanto con Alejandro ya inquieto, pero recordó la mirada de la noche anterior, esa mezcla de humillación y cálculo. Inés no estaba luchando por amor, luchaba por una posición, por una puerta de salida para su propia familia endeudada, por un apellido que podía limpiar cualquier ruina. Y Valeria, sin títulos ni vestidos caros, tenía algo que Inés no podía comprar: el instinto de Mateo. A media mañana, Inés organizó una pequeña prueba privada de decoración para la cena formal del compromiso. Invitó a 2 amigas, a una asesora de imagen y a una periodista de sociedad que supuestamente solo tomaría notas para un perfil elegante de la futura señora Montes. La biblioteca se llenó de telas, muestras de flores y comentarios disfrazados de cortesía. Valeria fue llamada para servir café. Apenas entró, Inés la miró de arriba a abajo, como si su uniforme fuera una mancha en la escena. «Qué oportuno que seas tú», dijo, dejando sobre la mesa una pulsera de diamantes con cierre antiguo. «Necesito que lleves esto a mi habitación. Es una pieza familiar, y no quiero que se pierda entre tantas manos». Valeria no tocó la joya de inmediato. «Puedo pedirle a la señora Isabel que la guarde en la caja fuerte». Inés sonrió, dulce y peligrosa. «Te pedí una tarea sencilla, no una opinión». Las amigas rieron en voz baja. Valeria tomó la pulsera con una servilleta, consciente de cada mirada sobre sus dedos. Antes de salir, Inés añadió: «Y no tardes. En esta casa recordamos muy bien quién toca lo que no le pertenece». El pasillo hacia la suite de Inés estaba vacío, pero Valeria sintió que no caminaba sola. Cada cuadro de la familia Montes parecía mirarla con desconfianza. Al llegar, encontró la puerta entreabierta. Dejó la pulsera sobre el tocador, junto a un perfume francés y una fotografía de Inés con Alejandro tomada para la prensa. Iba a retirarse cuando oyó un sonido leve dentro del vestidor. «¿Hay alguien?», preguntó.
Nadie respondió. Valeria no entró. Había aprendido que algunas puertas abiertas eran trampas. Regresó de inmediato a la biblioteca. Pero Inés ya no estaba allí. Solo quedaban las amigas y la periodista. Hablando de vestidos. Media hora después. El grito llegó desde la escalera principal. Mi pulsera no está. Inés bajó con el rostro pálido y una mano en el pecho, actuando el horror con demasiada precisión. Isabel apareció detrás de ella. Alejandro salió de su despacho. ¿Qué ocurre? Inés señaló a Valeria, que acababa de entrar con otra bandeja. Ella fue la última en tocarla. El silencio se cerró alrededor de Valeria. Alejandro la miró. Y en esa mirada, ella vio la batalla antes de que él dijera una palabra. Una parte de él quería creer que era imposible. Otra parte, la que Isabel había alimentado durante años, susurraba que Valeria siempre había tenido precio. ¿Dónde está la pulsera?, preguntó Isabel. Valeria dejó la bandeja sobre una mesa con una calma que le costó toda la fuerza. La dejé en el tocador de la señora Inés. Inés dio un paso hacia ella. Qué extraño. No está allí. Y solo tú entraste. Una de sus amigas murmuró. Qué desagradable. La periodista observaba con ojos hambrientos, aunque fingía incomodidad. Alejandro habló por fin. Valeria, responde con cuidado. Ella soltó una risa seca, casi imperceptible. Siempre debo responder con cuidado cuando ya decidieron la pregunta y la culpa. Isabel ordenó que revisaran su cuarto de servicio. Valeria sintió que la sangre se le helaba. No por la joya, por el pañuelo, por la fotografía quemada, por los restos de una vida que nadie tenía derecho a tocar. Carmen intentó intervenir, pero Isabel la calló con una mirada. 2 empleados fueron enviados al pequeño cuarto donde Valeria dormía durante sus turnos largos. Alejandro no se movió. Esa inmovilidad fue peor que una acusación. Valeria lo miró y dijo en voz baja, si permite esto, no estará buscando una joya. Estará repitiendo lo mismo. Él frunció el ceño, como si no entendiera o no quisiera entender. Minutos después, uno de los empleados regresó con una caja de metal pequeña. Valeria dio un paso adelante. «Eso es mío». Isabel alzó la mano. «Ábranla». «No», dijo Valeria. Y esa sola palabra hizo que todos la miraran con más sospecha. Inés ladeó el rostro. «¿Ves? Alejandro, la gente honesta no teme mostrar sus cosas». Valeria sintió que Mateo no estaba allí y agradeció esa ausencia. Dentro de la caja no había diamantes. Había una foto chamuscada en un borde, un brazalete de recién nacido sin nombre visible y una carta doblada tantas veces que el papel parecía piel vieja. Alejandro vio la fotografía antes de que Valeria pudiera cubrirla. Su rostro cambió. En la imagen apenas se distinguía el perfil de Valeria, más joven, pálida, sosteniendo a un bebé envuelto en una manta clara. El fuego había devorado una parte del rostro del niño, pero no la pulsera hospitalaria que rodeaba su muñeca diminuta. Alejandro sintió que algo le caía dentro del pecho. ¿De dónde sacaste eso?, preguntó. Valeria cerró la caja con manos temblorosas. De una vida que ustedes destruyeron. Isabel se adelantó con una rapidez impropia de su edad. Alejandro, no permitas que te manipule. Una mujer que guarda recuerdos falsos puede fabricar cualquier historia. Valeria la miró entonces. Y por primera vez en esa casa, su silencio pareció una amenaza. Los recuerdos falsos no sangran. Señora. Inés, al ver que la escena se desviaba de la pulsera, volvió a llorar con rabia controlada. Y mi joya, ahora resulta que todos debemos sentir pena por ella. La periodista miraba la caja, la foto y el rostro de Alejandro, como si acabara de encontrar una noticia mejor que un compromiso. La pulsera apareció al final en el forro interior de una cesta de manteles que Valeria había cargado por la mañana. Demasiado conveniente, demasiado visible cuando la encontraron. Isabel declaró que era prueba suficiente de que Valeria había intentado esconderla y luego devolverla sin ser vista. Valeria no discutió. Estaba mirando a Alejandro, esperando una sola pregunta honesta. Una sola duda, dicha en voz alta. Él tomó la pulsera.
Examinó el cierre y vio una fibra de seda azul enganchada en una de las puntas. Inés llevaba un pañuelo de seda azul anudado en la muñeca. Fue un detalle pequeño, casi ridículo, pero Alejandro lo vio. También vio que Inés dejó caer la mano al instante cuando notó su mirada. «No voy a despedir a nadie hasta revisar lo ocurrido», dijo finalmente. Isabel lo fulminó con los ojos. «¿Vas a poner en duda a tu prometida por una empleada?». Alejandro no respondió enseguida. Miró a Valeria y luego a la caja de metal que ella sostenía contra el pecho. «Voy a poner en duda cualquier cosa que parezca demasiado perfecta». La decisión enfureció a Isabel y humilló a Inés, pero no salvó a Valeria del daño. Le ordenaron retirarse a su cuarto hasta nuevo aviso, como si fuera culpable en espera de sentencia. Cuando cruzó el pasillo de servicio, escuchó un golpe seco en la planta alta, luego el llanto. «Matío». Valeria dejó la caja sobre una repisa y corrió sin pensar. La niñera intentaba calmarlo junto a la puerta de su habitación, mientras el niño tiraba libros al suelo y repetía que quería verla. «No está bien», dijo la niñera, pálida. Valeria entró. Mateo estaba junto a la cama, respirando como si el aire le doliera. «Óferla». Corrió hacia ella y se aferró a su cintura. «Dijeron que robaste. Dijeron que te van a echar». Valeria se arrodilló, olvidando cada norma de la casa, y sostuvo su rostro entre las manos. «Escúchame, no robé nada». El niño lloró más fuerte. «Ya lo sé. Tú no robas. Tú cuidas». Valeria sintió que esa frase le rompía algo y al mismo tiempo se lo devolvía. Alejandro llegó a la puerta y encontró a Valeria arrodillada frente a Mateo, cantándole la misma nana con una voz apenas audible. El niño se calmó poco a poco, como si cada nota supiera exactamente dónde tocar su miedo. Alejandro no interrumpió. Recordó la clínica Santa Clara. Un pasillo blanco. El olor a desinfectante. Su madre diciéndole que Valeria se había ido por voluntad propia, que no preguntara más porque el dinero ya había sido transferido y el escándalo debía enterrarse. Recordó que nunca vio a Valeria firmar nada. Recordó que él estaba sedado por el golpe del accidente que había sufrido camino al hospital, demasiado débil y furioso para distinguir hechos de versiones. Cuando la canción terminó, Mateo se quedó dormido con una mano cerrada sobre el uniforme de Valeria. Ella intentó soltarse, pero Alejandro dijo en voz baja: «Déjalo». Valeria no lo miró. «Sí lo dejo. Mañana dirán que lo estoy manipulando». Él tragó saliva. «Mañana hablaré con el Hospital Santa Clara». Esta vez ella sí levantó la vista, y en sus ojos no había esperanza. Había miedo, esa enoja. Cuando la mansión quedó en silencio, Alejandro entró solo en el archivo privado de su madre. No buscaba una confesión, buscaba una grieta. Encontró carpetas de donaciones, contratos antiguos, informes médicos de la familia pero, al fondo de un cajón con llave, un sobre marcado con la fecha del nacimiento de Mateo. Dentro había una copia de la supuesta renuncia de Valeria, un comprobante de transferencia y una nota del despacho jurídico que había gestionado el acuerdo. Alejandro observó la firma. Algo no encajaba. Había visto a Valeria firmar documentos de servicio esa misma semana, y aquella firma antigua parecía más rígida, más lenta, como si alguien hubiera imitado su nombre sin entender su pulso. Luego leyó la hora de la transferencia. Fue realizada cuando Valeria, según el informe médico adjunto, aún estaba ingresada y bajo medicación. Alejandro sintió que la habitación se estrechaba. En ese momento, Isabel apareció en la puerta. «No sigas», dijo. No preguntó qué hacía. No fingió sorpresa. Solo dijo: «Hay verdades que destruyen más que una mentira». Alejandro sostuvo el sobre entre los dedos. Por primera vez. No vio a su madre como la mujer que siempre había sostenido el apellido Montes, sino como alguien capaz de decidir qué vidas merecían ser sacrificadas para protegerlo. «¿Qué hiciste?», preguntó. Isabel mantuvo la barbilla alta, pero sus ojos revelaron una sombra de cansancio. «Hice lo necesario para que tu hijo no creciera atado a una mujer
que un día podía venderlo todo. Alejandro dio un paso hacia ella. No respondiste. Isabel apretó los labios. Porque todavía no estás preparado para escuchar. En la planta alta. Mateo dormía aferrado al borde del delantal de Valeria, y Valeria permanecía sentada en una silla junto a su cama, inmóvil, como una madre a la que le habían permitido respirar solo mientras nadie miraba. Alejandro miró de nuevo la firma falsa, la hora imposible, el nombre de Santa Clara, y por primera vez en 6 años, la historia que había usado para odiar a Valeria comenzó a parecerse menos a una traición y más a un crimen cuidadosamente vestido de honor familiar. La prueba del vestido de Inés se convirtió en un pequeño teatro de crueldad cuidadosamente iluminado. La mansión Montes abrió sus salones a modistas, asesoras, floristas, 2 amigas de apellido Brillante y la misma periodista que la noche anterior había olido sangre en los silencios de la familia. Isabel permitió aquella reunión porque creía que las apariencias podían disciplinar cualquier escándalo. Inés la aceptó porque necesitaba recuperar el centro de la escena después del ridículo de la pulsera. Alejandro estuvo presente solo al principio, con el cuerpo allí y la mente encerrada en el sobre que había encontrado en el archivo privado. Valeria servía copas de agua con limón y bandejas de dulces pequeños, moviéndose entre vestidos blancos, telas de encaje y frases elegantes que escondían desprecio. Nadie mencionó la acusación del día anterior, pero todas la miraban como si el robo hubiera quedado probado, aunque la joya apareciera demasiado convenientemente. Inés giró frente al espejo con un vestido de seda marfil y preguntó en voz alta, ¿no es hermoso? Alejandro Mateo merece una madre que no avergüence a esta familia. Valeria bajó los ojos, pero sus manos no temblaron. Alejandro la vio desde la distancia. También vio que Mateo, sentado en un sofá lateral, no miraba el vestido, la miraba a ella. Mateo había sido obligado a estar presente porque Isabel quería una fotografía familiar para la prensa. El niño llevaba una chaqueta azul oscuro y los zapatos perfectamente lustrados, pero sus dedos no dejaban de buscar el coche de juguete que le habían prohibido traer. Inés se acercó a él con una sonrisa ensayada y una pequeña caja envuelta en papel plateado. Tengo un regalo para ti. Cariño, si hoy sonríes para las fotos, mañana iremos a elegir tu traje para mi boda, con tu papá. Mateo no tomó la caja. No quiero traje. Una de las amigas de Inés soltó una risa incómoda. Isabel habló con esa calma que siempre precedía al castigo. Mateo, acepta el regalo. El niño miró a Alejandro, esperando que su padre entendiera algo que nadie más quería escuchar. Pero Alejandro estaba dividido, hundido en sus propias sospechas. Y solo dijo, haz caso a tu abuela por ahora. Ese por ahora fue pequeño, casi invisible. Pero Isabel lo oyó. Valeria también. Inés, en cambio, entendió solo la desobediencia del niño y la presencia insoportable de la criada que lo calmaba sin esfuerzo. La trampa empezó con una orden sencilla. Inés se quitó un broche de diamantes que llevaba prendido en el vestido, una pieza heredada, según ella, por una tía aristocrática. Aunque Alejandro recordaba haberla visto comprarlo, hacía apenas 2 semanas en una joyería de Salamanca. Lo dejó sobre una bandeja de plata y llamó a Valeria con un gesto. Llévalo a mi tocador. Esta vez, asegúrate de que llegue. La frase provocó sonrisas discretas. Valeria sostuvo la bandeja sin tocar el broche con los dedos. ¿Puedo pedir a Carmen que me acompañe? Inés ladeó la cabeza. ¿Por qué? ¿Tienes miedo de estar sola con una joya? Alejandro levantó la vista. Valeria sintió su mirada, pero no esperó ayuda. Tengo miedo de las habitaciones donde las puertas se dejan abiertas a propósito. El salón quedó mudo. Isabel golpeó el suelo con su bastón. Valeria. Inés se acercó hasta quedar a menos de un paso y susurró con una sonrisa. Qué valiente te sientes desde que mi prometido revisa papeles viejos. Valeria comprendió entonces que Inés sabía más de lo que fingía. Quizá no toda la verdad, pero sí lo suficiente para tener miedo. Valeria caminó hacia la escalera con la bandeja,
consciente de que esta vez todos la observaban. Al llegar al primer descanso, Mateo se levantó del sofá. «Voy con ella». Isabel lo detuvo con una mirada. «Tú te quedas». El niño apretó los puños. Alejandro dio un paso, pero Inés se adelantó y tomó a Mateo por los hombros con una dulzura dura. «No corras detrás del servicio». «Amor, te ves mal». Mateo se soltó. «No soy tu amor». La frase hizo que Inés perdiera el color durante un segundo. Valeria siguió caminando, con el broche reflejando la luz como un ojo acusador. Cuando entró en la suite, la puerta estaba completamente abierta. Esta vez no dejó la joya sobre el tocador. La colocó en el centro de la mesa. Tomó una fotografía con el móvil de servicio que usaban los empleados para registrar entregas internas y salió sin tocar nada más. No sabía si eso bastaría. En aquella casa, la verdad necesitaba más protección que los diamantes. Al regresar al salón, Inés ya estaba llorando, no con desesperación, sino con esa precisión de quien sabe el ángulo exacto de su rostro. El broche desapareció, anunció. Otra vez. Isabel miró a Alejandro con una severidad casi triunfal. Ahora sí no podrás decir que es casualidad. Valeria dejó la bandeja vacía sobre una mesa. El broche está en su tocador. Tengo una foto. Inés parpadeó, pero se recuperó rápido. Una foto que preparada venías, casi como si supieras que ibas a necesitar defenderte. La periodista fingió mirar sus notas. Alejandro extendió la mano. Muéstramela. Valeria sacó el móvil. Pero, antes de desbloquearlo, una de las asesoras gritó desde la escalera que el broche había aparecido en el bolsillo del abrigo de Valeria, colgado en el cuarto de servicio. Carmen, que entraba con una bandeja, se quedó helada. Valeria sintió que el suelo se abría bajo sus pies. No por sorpresa, sino por cansancio. Habían subido la apuesta. Ya no bastaba con una joya escondida. Querían aplastarla delante de todos. Isabel ordenó que trajeran el abrigo. Un empleado joven apareció con la prenda entre las manos y el broche envuelto en un pañuelo. Valeria reconoció el pañuelo al instante. No era suyo, y era de seda azul, del mismo tono que Inés había llevado el día anterior. Alejandro también lo vio. Su rostro se tensó, pero Isabel habló antes de que él pudiera hacerlo. Una empleada acusada 2 veces en 2 días no puede seguir bajo este techo. Inés se secó una lágrima inexistente. No quiero hacer daño a nadie, pero tengo miedo. Si roba joyas, ¿qué más podría querer robar? Su mirada bajó hacia Mateo. Esa insinuación atravesó a Valeria. El niño se puso de pie. Él la no roba. Isabel levantó la voz. Mateo, siéntate. Él no obedeció. Alejandro intentó acercarse, pero Mateo corrió hasta Valeria y se puso delante de ella con los brazos abiertos, como si su cuerpo pequeño pudiera detener a una familia entera. «Basta», gritó. «Siempre la acusan, siempre la quieren echar. Pero ella no es mala». Inés respondió con el rostro endurecido. «No sabes nada». «Niño». Mateo lloraba, pero no retrocedió. «Sí, sí. Ella canta mi canción». El salón quedó inmóvil. Valeria quiso taparle la boca al mundo, no a su hijo. Quiso protegerlo de la verdad y de la mentira al mismo tiempo. Pero ya era tarde. Alejandro miró a Mateo con una angustia nueva. «¿Qué canción?», preguntó, aunque ya conocía la respuesta. El niño lo miró como si su padre fuera el que no entendía lo evidente. «La que escucho cuando sueño con una señora llorando en un cuarto blanco». Isabel perdió por completo la expresión. Inés giró hacia ella. Confundida, la periodista dejó de fingir. Valeria sintió que las lágrimas le quemaban, pero se mantuvo de pie. Mateo se aferró a su mano y dijo con la voz rota, «Cuando ella no está. Me duele aquí». Se tocó el pecho. «¿Y cuando está?» «Se me pasa». Alejandro sintió que algo dentro de él se quebraba con un sonido silencioso. Isabel intentó acercarse al niño. «Mateo, estás alterado. No sabes lo que dices». Entonces Mateo gritó, tan fuerte que hasta los cristales parecieron vibrar. «Ella es mi mamá».
Nadie respiró durante unos segundos. La frase quedó suspendida sobre los vestidos blancos, las copas intactas, los diamantes y las mentiras. Inés fue la primera en reaccionar, con una risa aguda que no convenció a nadie. ¡Qué absurdo! Es un niño confundido por una sirvienta manipuladora. Isabel repitió, más baja. Está confundido. Pero Alejandro no miraba a Inés ni a su madre. Miraba a Valeria. Ella no negó. Ese fue el verdadero golpe. Durante 6 años, él había imaginado 1000 formas de enfrentarla. Sí, regresaba. 1000 reproches, 1000 condenas. Pero nunca imaginó ese silencio. Valeria, dio. Y por primera vez su voz no sonó como una orden. Sonó como una súplica. Jimmy, que no es verdad. Valeria acarició el cabello de Mateo con una mano temblorosa. ¿Qué parte quiere que niegue? Señor Montes, que lo parí y que me lo quitaron, o que usted prefirió creer que yo lo vendí antes que buscarme. Inés soltó un jadeo. Isabel cerró los ojos un instante. La periodista, por fin, dejó caer el bolígrafo. Alejandro dio un paso hacia ella, pero Valeria retrocedió con Mateo pegado a su costado. No, dio. Hoy no se acerque como si acabara de perder algo. Usted lo perdió hace 6 años. La frase lo golpeó con más fuerza que cualquier escándalo público. Isabel intentó recuperar el control. Alejandro, no permitas esta escena delante de invitados. Él giró hacia su madre con una lentitud peligrosa. Escena Isabel mantuvo la compostura, aunque sus dedos se cerraron sobre el bastón. Esa mujer está usando al niño. Mateo gritó de nuevo, pero esta vez su voz salió quebrada. No la llames esa mujer. Valeria se arrodilló ante él, olvidando a todos, y lo abrazó con una desesperación que ya no podía disfrazarse de cuidado profesional. Perdóname, le susurró al oído. Perdóname por tardar tanto. Alejandro escuchó esas palabras y sintió que la historia oficial de su familia se convertía en polvo. Porque una estafadora no pedía perdón así. Una mujer que había vendido a su hijo no temblaba como si al tocarlo estuviera recuperando el alma. Isabel ordenó a los invitados que se retiraran. Pero la escena ya no podía borrarse. La periodista salió con el rostro de quien llevaba una bomba en el bolso. Inés intentó seguirla, pero Alejandro la detuvo con una mirada. Nadie hablará con la prensa. Inés se irguió. Me estás amenazando. Estoy protegiendo a mi hijo, respondió él. La frase dejó a Inés sin aire porque, por primera vez, él no dijo nuestro futuro ni nuestra familia. Dijo mi hijo. Y lo dijo mirando a Valeria. Carmen llevó a Mateo a la biblioteca por pedido de Valeria, aunque el niño se resistió hasta que ella prometió que no se iría. Cuando quedaron en el salón los 4 adultos, el silencio fue más brutal que los gritos. Alejandro sacó del bolsillo interior de su chaqueta una copia del comprobante de transferencia. Lo había llevado desde la noche anterior, quizá esperando no tener que usarlo. Esta firma, dio, mirando a Valeria, es tuya. Ella la observó apenas y negó con la cabeza. Ni siquiera escribo así mi segundo apellido. Isabel respiró hondo. Inés la miró, por fin comprendiendo que la mentira era más antigua y más peligrosa de lo que ella había imaginado. Alejandro salió de la mansión sin responder a las llamadas de su madre. Condujo hasta el antiguo despacho jurídico que había gestionado los documentos del nacimiento de Mateo. Un edificio discreto cerca del Paseo de la Castellana, donde los secretos de las familias ricas se archivaban con sellos elegantes. El abogado que lo recibió, don Ernesto, envejeció 10 años al verlo entrar con la copia de la renuncia en la mano. Necesito el expediente completo de Valeria Ríos y el nacimiento de mi hijo, dijo Alejandro. El hombre intentó hablar de confidencialidad, de procedimientos, de documentos antiguos. Alejandro no levantó la voz. Si descubre que mi firma, la de Valeria, o cualquier informe fue usado para separar a una madre de su hijo, no hablaremos de confidencialidad. Hablaremos de encubrimiento. Don Ernesto palideció. Al final, abrió una caja archivada. Allí estaba el informe de ingreso de Valeria en la clínica Santa Clara.
la hora de administración de calmantes, la nota de alta que ella supuestamente solicitó y otra copia de la transferencia. Alejandro vio las fechas alinearse como cuchillos. La transferencia se hizo a las 11:20 de la mañana. La firma se registró a las 11:35. El informe médico decía que Valeria estuvo inconsciente hasta casi las 2 de la tarde. El abogado no sostuvo la mirada. «Yo no estuve en la habitación», murmuró. «Solo recibí instrucciones de la señora Isabel». Alejandro sintió que la rabia le subía lenta, fría, más peligrosa que un estallido. ¿Quién estuvo? Don Ernesto dudó. Una enfermera. Se llamaba Teresa Molina. Fue trasladada poco después. Alejandro tomó nota del nombre. Luego vio otro papel. Una constancia de recepción de correspondencia interna. Una carta de Valeria dirigida a Alejandro. Registrada 2 días después del nacimiento. Marcada como entregada a la residencia Montes. Él nunca la había visto. «¿Dónde está esta carta?», preguntó. Don Ernesto bajó la mirada. «No lo sé». Alejandro cerró la carpeta con una mano que ya no parecía suya. Durante 6 años había dormido bajo el techo de una mentira. Había dejado que su hijo creciera con un hueco en el pecho y había mirado a la mujer que amaba como si fuera una vergüenza. La palabra culpa no bastaba para nombrar lo que empezaba a sentir. Al volver a la mansión, encontró a Valeria en el cuarto de Mateo. El niño dormía agotado, con el rostro aún húmedo y la mano cerrada alrededor del pañuelo con la V bordada. Alejandro se detuvo al verlo. No preguntó de dónde había salido. Ya lo sabía sin saberlo. Valeria estaba sentada junto a la cama, rígida, como si esperara que alguien volviera a arrancarla de allí. Alejandro habló en voz baja. «La transferencia se hizo cuando estabas inconsciente». Ella no se movió. «Yo estaba despierta cuando me amenazaron. Después ya no recuerdo todo». Él cerró los ojos un instante. Había una carta. Valeria giró lentamente el rostro. Esa herida era distinta. «Le escribí desde una cama donde ni siquiera podía levantarme. Le pedí que viniera. Le dije que no firmé nada. Le dije que si alguna vez me amó, no dejara que me quitaran a Mateo». Alejandro sintió que la habitación desaparecía. «Nunca la recibí». Valeria lo miró sin odio. Y eso fue peor. Yo sí recibí su silencio. En la puerta. Isabel escuchaba sin ser vista. Su rostro no mostraba arrepentimiento, sino miedo al derrumbe. Bajó las escaleras lentamente y encontró a Inés esperando en el salón. Furiosa, con el vestido de novia aún puesto y el broche falso brillando bajo la luz. «No me dijiste que era la madre», susurró Inés. Isabel la miró con cansancio. «Te dije que era peligrosa». Inés apretó los dientes. «No, peligrosa es una mentira mal enterrada». Por primera vez, las dos mujeres entendieron que ya no estaban en el mismo bando, solo en el mismo incendio. Arriba, Alejandro permanecía frente a Valeria sin atreverse a pedir perdón, porque cualquier perdón pronunciado esa noche habría sido una ofensa más. Mateo dormía entre ellos, pequeño, inocente, sosteniendo el único hilo que había unido a su madre con él durante 6 años. Y en ese silencio, Alejandro comprendió que descubrir la verdad no era el final de su castigo, era apenas el principio. Alejandro no durmió aquella noche. Se quedó en el despacho con las carpetas abiertas sobre la mesa, mirando las horas, las firmas, los sellos de la Clínica Santa Clara y el nombre de Teresa Molina repetido en una nota antigua, como si fuera la única puerta que quedaba hacia la verdad. Cada documento parecía haber sido escrito para obedecer a una mentira, pero no todos mentían con la misma perfección. La firma de Valeria era rígida, temblorosa, de una forma falsa. La transferencia estaba registrada antes de que ella pudiera estar consciente. La supuesta renuncia a cualquier contacto con Mateo no tenía testigos independientes. Solo el sello del despacho que trabajaba para la familia Montes. Alejandro apoyó las manos sobre la mesa y cerró los ojos. Durante 6 años había creído que el dolor lo hacía justo. Había usado su herida como una sentencia. Ahora entendía que su orgullo había sido la cerradura perfecta para el crimen de otros. Al amanecer,
Llamó a un investigador privado, al nuevo abogado de la empresa y al director financiero de la fundación familiar. No pidió favores, dio instrucciones. Quiero todo lo relacionado con el nacimiento de mi hijo, la salida de Valeria Ríos de la clínica y los movimientos de dinero ordenados por mi madre. Hoy, Valeria amaneció sentada en una butaca junto a la cama de Mateo, con el cuerpo adolorido por no haberse movido en horas y el alma suspendida entre el miedo y una paz imposible. El niño dormía de lado, abrazado al pañuelo bordado con la V, como si aquel trozo de tela pudiera impedir que el mundo volviera a separarlos. Cuando abrió los ojos, lo primero que hizo fue buscarla. ¿Sigues aquí?, preguntó con la voz ronca. Valeria sonrió, pero las lágrimas le llenaron los ojos. «Sigo aquí». Mateo extendió la mano y tocó su mejilla con cuidado, como si temiera que fuera un sueño. «¿Eres mi mamá de verdad?». La pregunta no tenía acusación, solo una necesidad antigua de orden en un corazón pequeño. Valeria respiró hondo. «Sí, mi amor, soy tu mamá». Mateo no gritó ni lloró. Solo se incorporó despacio y la abrazó con una seriedad que la destrozó. «Entonces, ¿no me dejaste?». Valeria cerró los ojos contra su cabello. «Nunca. Me quitaron de tu lado, pero nunca te dejé». En la puerta, Alejandro escuchó esas palabras y sintió que ninguna condena sería tan dura como la voz tranquila de su hijo diciendo: «Yo sabía que me faltabas». Isabel intentó recuperar el control antes del mediodía. Convocó a Alejandro en el Salón Azul, el mismo donde durante décadas se habían decidido matrimonios, fusiones, silencios y herencias con una elegancia que disfrazaba la violencia. Ella lo esperaba sentada, con el bastón apoyado junto al sillón y un collar de perlas en el cuello, como si la autoridad pudiera vestirse para sobrevivir. «Debes sacar a esa mujer de la casa antes de que destruya a Mateo», dijo sin preámbulos. Alejandro permaneció de pie frente a ella. «Mateo no fue destruido por Valeria, fue destruido por la ausencia que tú fabricaste». Isabel no parpadeó. «Lo protegí. Lo separaste de su madre. Lo salvé de una mujer sin estabilidad, sin apellido, sin nada que ofrecer». Alejandro sintió un desprecio nuevo, no por el origen de Valeria, sino por la facilidad con que su madre llamaba protección a la crueldad. Ella le ofrecía lo único que tú no pudiste darle: amor sin condiciones. Isabel se levantó, ofendida. «No seas ingenuo. Las mujeres como ella aprenden rápido a usar un hijo como escalera». Alejandro sacó una copia de la transferencia y la dejó sobre la mesa. «Y las familias como la nuestra aprenden rápido a llamar escalera a cualquier persona que no puedan comprar». Mientras madre e hijo se enfrentaban, Inés hacía sus propias llamadas desde la terraza de invierno. Su vestido de novia había sido sustituido por un traje blanco impecable, pero la furia seguía en su rostro. Habló con su hermano, con un asesor de prensa y con la periodista de Sociedad, aunque disfrazó cada conversación de preocupación. «No digas que es una acusación directa», ordenó en voz baja. «Di que una empleada con antecedentes confusos intenta reclamar al heredero Montes justo antes de la boda. Usa la palabra manipulación. Usa la palabra fortuna. La gente entiende eso». Colgó y se volvió para encontrar a Valeria a unos metros, con una bandeja de agua que ya no tenía sentido servir. Inés sonrió con la boca, no con los ojos. «Debes sentirte poderosa». Valeria dejó la bandeja sobre una mesa. «No, me siento cansada. No vas a ganar», susurró Inés, «aunque seas su madre. No perteneces a este mundo». Valeria la miró con una calma que nació de haber perdido demasiado. «Nunca quise pertenecer a este mundo. Quise pertenecer a mi hijo». Inés apretó los dientes. «Alejandro no te elegirá», Valeria respondió sin orgullo, pero con verdad. «Ese es su problema. El mío es que Mateo no vuelva a pagar por las elecciones de los adultos». La primera pieza real cayó por la tarde. En una cafetería discreta cerca de la estación de Atocha, Alejandro encontró allí a Teresa Molina, la antigua enfermera de Santa Clara, ahora con el cabello gris recogido
y unas manos que temblaban antes incluso de tocar la taza. No pidió dinero, no pidió protección. Solo miró a Alejandro y dijo, tardó demasiado. Él aceptó el golpe sin defenderse. Teresa contó lo que había visto Valeria despertando entre calmantes, preguntando por su hijo, intentando levantarse, aunque apenas podía mantenerse consciente. Isabel entrando con un abogado y 2 documentos, una amenaza pronunciada con voz baja si no firmaba. Dirían que había puesto en peligro al niño y jamás volvería a verlo. Pero Teresa también recordó algo más importante. Valeria no firmó la renuncia completa. Se negó. Lorú pidió ver a Alejandro. Entonces la sacaron de la habitación y, horas después, apareció un documento ya firmado. Yo guardé una copia de la hoja de medicación, dijo Teresa, sacando un sobre gastado. La guardé porque supe que algún día alguien tendría que responder por esa mujer. Alejandro tomó el papel con las manos frías. ¿Por qué no habló antes? Teresa bajó la mirada. Porque me trasladaron. Me amenazaron, y yo tenía 2 hijas. La cobardía también deja cicatrices. Señor Montes, la segunda pieza llegó desde el despacho de don Ernesto. No fue una confesión completa, sino algo más útil, una copia digital de la carta que Valeria escribió a Alejandro desde la clínica. El documento había sido escaneado antes de enviarse a la residencia Montes y archivado por error en una carpeta secundaria. Alejandro lo abrió en el coche, incapaz de esperar. La letra era débil, desigual, pero indudablemente suya. Valeria le decía que no entendía por qué nadie le permitía verlo, que Isabel le había hablado de dinero y vergüenza, que ella jamás renunciaría a su hijo, que si él recibía esa carta y no venía, entendería que el amor de ambos había muerto por cobardía. Alejandro dejó el móvil sobre el asiento y apoyó la frente en el volante. No lloró de inmediato. Primero sintió algo más seco, más brutal vergüenza. Había pasado 6 años llamando traidora a una mujer que le había pedido auxilio desde una cama. Cuando regresó a la mansión, buscó a Valeria en el cuarto de Mateo, pero la encontró en el jardín, mirando al niño jugar con Carmen cerca de la fuente. Se acercó despacio. «Encontré tu carta». Valeria no se giró. Yo encontré su silencio antes. Alejandro tragó saliva. No la recibí. Lo sé ahora, pero no cambia lo que hice después. Ella cerró los ojos. No, eso no lo cambia. Esa misma tarde, la noticia preparada por Inés empezó a circular en varios perfiles de prensa social. No era una publicación directa, sino rumores elegantes, frases ambiguas, insinuaciones sobre una empleada que reclamaba al heredero de una fortuna. Isabel negó haber autorizado aquello, pero no pareció indignada. Alejandro leyó el primer titular en su teléfono mientras Mateo estaba sentado junto a Valeria, dibujando una casa con 3 figuras tomadas de la mano. La rabia le subió como hielo, sin consultar a su madre, sin pedir permiso al consejo familiar y sin permitir que Inés corrigiera la versión. Llamó a una rueda de prensa frente a la sede de la Fundación Montes. Valeria se negó a acompañarlo al principio. «No quiero ser exhibida como prueba de su arrepentimiento», dijo. Alejandro bajó la mirada. «No te lo pediré. Esta vez no vas a tener que pararte delante de nadie para que te crean. Yo voy a pararme delante de todos para decir que no te creí». Esa frase no reparó nada, pero abrió un espacio distinto. Valeria no fue a la conferencia. Se quedó con Mateo. Y por primera vez. Alejandro no intentó convencerla. Ante las cámaras, Alejandro Montes apareció solo. No llevó a Inés. No llevó a Isabel. No llevó abogados para esconderse detrás de palabras vacías. Su declaración fue breve, pero cada frase pesó como una piedra lanzada contra el apellido familiar. La señora Valeria Ríos es la madre de mi hijo Mateo. Durante años, mi familia y yo sostuvimos una versión falsa sobre su ausencia. Hay documentos bajo revisión que indican que ella fue separada de su hijo mediante presión, manipulación y actos que serán puestos en manos de nuestros abogados.
Los periodistas comenzaron a hablar al mismo tiempo. Pero Alejandro levantó la mano. También quiero decir algo que no necesita investigación. Yo le fallé. No la busqué. No dudé lo suficiente. Permití que mi dolor se convirtiera en una condena. Cualquier ataque contra ella será respondido legalmente. Pero sobre todo será respondido con la verdad. En la mansión. Valeria escuchó la declaración desde el móvil de Carmen. Mateo se apoyó contra ella y preguntó: «Papá está diciendo que tú no eras mala». Valeria le besó el cabello. «Sí». El niño guardó silencio y luego dijo: «Entonces él también estaba perdido». La reacción fue inmediata. Inés irrumpió en el despacho de Alejandro cuando él volvió de la conferencia. Roja de humillación. «Me has destruido delante de todo Madrid». Alejandro dejó el abrigo sobre una silla. «Tú intentaste destruir a la madre de mi hijo delante de mi casa. Yo solo defendía mi lugar. Un lugar que querías construir sobre una mentira». Inés soltó una risa amarga. «No me hables de mentiras. Todos ustedes viven de ellas. Tu madre me dijo que Valeria era una oportunista. Me dijo que, si Mateo se encariñaba con ella, perderíamos el control. Yo hice lo que cualquier mujer inteligente haría para no ser devorada por una familia como la tuya». Alejandro la miró sin odio, pero sin ternura. «Eso explica tu miedo. No justifica tu crueldad». Inés entendió que la boda había terminado antes de que él lo dijera. Se quitó el anillo de compromiso y lo dejó sobre el escritorio con un golpe seco. «Ella tampoco te va a perdonar». «Alejandro», respondió con una tristeza serena, «no estoy haciendo esto para que me perdone. Estoy haciendo esto porque es verdad». La última confrontación ocurrió en la biblioteca. Cuando Isabel aceptó al fin que ya no podía ordenar el mundo con una mirada, Valeria entró allí por voluntad propia, sin uniforme de servicio. Carmen le había prestado una blusa sencilla, y Mateo insistió en que llevara el pañuelo bordado en la mano. Alejandro estaba junto a la chimenea. Isabel, sentada frente a ellos, parecía más vieja que por la mañana. «¿Quieres que me arrodille?», preguntó con orgullo herido. Valeria negó despacio. «No necesito verla de rodillas. Sé lo que se siente, y no se lo deseo ni a usted». Isabel apretó los labios. «Yo cuidé a Mateo. Lo cuidó de mí», respondió Valeria. «Le enseñó a temer una ausencia que usted misma creó». Alejandro puso sobre la mesa la carta, la hoja de medicación y el informe de la transferencia. «Mañana dejarás la presidencia de la fundación familiar hasta que termine la revisión legal». Isabel lo miró como si no reconociera a su hijo. «¿Me expulsas por ella?». Alejandro respiró hondo. «No, te aparto por Mateo. Y por lo que hiciste». Isabel no lloró. Tal vez porque había pasado la vida creyendo que las lágrimas eran una debilidad reservada a mujeres como Valeria. Pero sus manos temblaron cuando Mateo entró en la biblioteca y se quedó junto a su madre. No corrió hacia su abuela. No la insultó. Solo la miró con una tristeza que ningún adulto pudo soportar. «Tú hiciste que mamá se fuera». Isabel abrió la boca. Pero ninguna defensa elegante cabía en una pregunta tan limpia. «Pensé que era lo mejor», dijo al fin. Mateo apretó el pañuelo. «No era lo mejor para mí». Valeria sintió que esa frase cerraba una herida y abría otra. Alejandro se arrodilló frente a su hijo, pero no intentó tocarlo sin permiso. «Mateo, yo también me equivoqué. Debí buscarla. Debí escucharte cuando la necesitabas». El niño lo miró largo rato. «Entonces ahora escúchala». Alejandro levantó los ojos hacia Valeria. Ella no sonrió. No lo absolvió. Solo tomó la mano de Mateo y dijo con una firmeza tranquila: «Lo primero que quiero es salir de esta casa con mi hijo esta noche. No como criada, no escondida, no pidiendo permiso». Alejandro sintió el golpe, pero no lo discutió. Esa fue su primera reparación verdadera, no usar el arrepentimiento como cadena. Ordenó que prepararan un coche, no el más lujoso, sino uno discreto. Pidió a Carmen que reuniera las cosas de Mateo y entregó a Valeria una copia de los documentos que iniciaban el reconocimiento formal de sus derechos como madre. «No voy a impedirlo», dijo. Valeria lo miró, y por primera vez desde su regreso.
Encontró en él algo parecido al hombre que había amado, aunque roto y tarde. No necesito que me permita ser madre. Alejandro, necesito que nunca más lo olvide. Él asintió. Cuando Valeria cruzó la puerta principal con Mateo de la mano, los empleados se apartaron en silencio. Nadie la llamó sirvienta. Nadie le pidió que bajara la mirada. Isabel observó desde la escalera, inmóvil, entendiendo que el imperio que tanto protegió acababa de perder lo único que no podía comprar. Afuera, Mateo respiró el aire frío de la noche y apretó la mano de Valeria. «Vamos a casa». «Mamá». Ella miró hacia la ciudad, hacia una libertad temblorosa pero real. «Sí, mi amor. Esta vez vamos juntos». La casa de Valeria era pequeña, mucho más pequeña que cualquier habitación de la mansión Montes. Pero Mateo la recorrió con una curiosidad silenciosa, como si cada rincón tuviera más verdad que todos los salones de mármol donde había crecido. Había una cocina estrecha con azulejos antiguos, una mesa de madera junto a la ventana, 2 plantas en macetas desiguales y una repisa llena de libros usados. Valeria dejó su bolso sobre una silla y se quedó quieta. De pronto insegura, en el único lugar donde durante años había sobrevivido, imaginando que algún día escucharía pasos infantiles. «No es grande», dijo, casi disculpándose. Mateo giró hacia ella con el pañuelo bordado en la mano. «Pero aquí nadie grita para que te vayas». Valeria sintió que esa frase le desarmaba el pecho. Se arrodilló frente a él y respondió: «Aquí nadie va a obligarte a querer a quien no quieres, ni a callar lo que sientes». Mateo asintió con una seriedad demasiado adulta. Luego miró hacia la puerta, como si esperara que Alejandro apareciera detrás. «Papá puede venir». Algún día Valeria acarició su cabello. «Puede venir cuando aprenda a entrar sin mandar». Durante las primeras semanas, Alejandro no intentó recuperar a Valeria con flores, joyas ni promesas teatrales. Quizá porque por fin entendía que el dinero, en aquella historia, no reparaba nada. Se presentó a las reuniones legales sin exigir privilegios. Entregó los documentos que faltaban. Permitió que el reconocimiento de Valeria como madre avanzara sin obstáculos y aceptó un régimen de visitas provisional donde Mateo permanecía principalmente con ella. La prensa intentó convertir el caso en espectáculo, pero Alejandro cortó contratos, retiró invitaciones y enfrentó preguntas sin esconder el nombre de su madre ni el suyo propio. Cuando un periodista le preguntó si Valeria había regresado por la fortuna Montes, él respondió, con una calma dura: «Valeria regresó por su hijo. La fortuna fue lo que otros usaron para apartarla». Esa frase se repitió durante días, y por primera vez la versión pública no aplastó a Valeria. Sin embargo, ella no sonrió al escucharla, no porque no importara, sino porque 6 años no se curaban con una declaración bien dicha. Isabel perdió la presidencia de la fundación familiar antes de que terminara el mes. Los abogados evitaron detalles escandalosos por protección de Mateo, pero dentro de la familia todos supieron que su poder ya no era intocable. La mujer que había movido apellidos como piezas de ajedrez tuvo que abandonar el ala principal de la mansión y mudarse a una residencia privada en las afueras de Madrid, acompañada solo por una asistente y por el silencio de quienes antes la obedecían. Intentó llamar a Mateo varias veces. Valeria no le prohibió hacerlo para siempre, pero sí pidió tiempo, y Alejandro la apoyó. «Mi hijo no será obligado a perdonar para tranquilizar a los adultos», dijo ante el abogado familiar. Isabel escuchó esa frase sin levantar la mirada. Tal vez por primera vez entendió que perder autoridad no era lo mismo que pagar por completo. Una tarde envió una carta escrita a mano para Mateo. Valeria la guardó sin abrir en una caja. Cuando el niño estuviera listo, decidiría si quería leerla. Esa era la diferencia. Ahora, alguien respetaba su tiempo. Inés desapareció de los titulares con menos elegancia de la que había planeado entrar en ellos. Su familia negoció deudas lejos del apellido Montes, y ella aceptó un acuerdo discreto que le impedía hablar públicamente del caso. Antes de marcharse, pidió ver a Alejandro una última vez en el vestíbulo de la empresa. Llegó vestida de negro, sin lágrimas,
sin el anillo, con esa dignidad fría de quien no quiere admitir que perdió por haber golpeado donde más dolía. Yo no inventé, tu mentiras. Dio. Alejandro la observó sin crueldad. No. Pero decidiste usarla. Inés apretó los labios. Tú también la usaste durante 6 años. Te hizo sentir víctima. Te hizo sentir limpio. Alejandro recibió el golpe porque era cierto. Por eso no voy a fingir que solo tú fuiste culpable. Ella soltó una risa amarga. Entonces quizá Valeria es más inteligente que todas nosotras. No volvió por amor. Alejandro miró hacia la calle, donde la ciudad seguía moviéndose sin saber cuántas vidas se habían roto dentro de aquel apellido. Volvió por algo más fuerte. Inés se marchó sin despedirse. Su castigo no fue la ruina absoluta, sino algo que para ella dolía más dejar de ser necesaria. La vida con Mateo no fue perfecta al principio. El niño despertaba algunas noches creyendo que Valeria se había ido. Caminaba descalzo hasta la cocina y la encontraba preparando té o revisando documentos legales. Y solo entonces volvía a respirar tranquilo. A veces se enfadaba con Alejandro sin saber explicar por qué. Otras veces quería verlo y luego se escondía detrás de Valeria cuando él llegaba. Alejandro aprendió a no forzar abrazos. Se sentaba en la mesa pequeña. Ayudaba con los deberes. Escuchaba las historias del colegio y aceptaba irse cuando Mateo se cansaba. Una tarde llevó una caja con juguetes de la mansión, pero Mateo escogió solo el coche viejo que había defendido durante la prueba del vestido. Los demás se pueden quedar allí. Dio. Alejandro no discutió. Valeria lo observó desde la cocina y notó el esfuerzo en su silencio. Antes, él habría intentado resolver la incomodidad con regalos. Ahora parecía entender que amar también era soportar no ser elegido de inmediato. Entre Alejandro y Valeria quedaba un territorio más difícil que cualquier juicio. Él la buscaba con la mirada cuando llegaba, pero no cruzaba límites. Ella le ofrecía café. No ternura. Hablaban de Mateo, de horarios, de abogados, de la escuela, de la terapia infantil, recomendada por una especialista. No hablaban de ellos. Hasta que una noche de lluvia, cuando Mateo se quedó dormido en el sofá después de ver una película, Alejandro encontró la carta original de Valeria sobre la mesa. Ella la había sacado para leerla por primera vez sin llorar, pero no pudo terminar. Alejandro no la tocó. Solo dijo, «Esa carta me persigue». Valeria miró el papel amarillento. A mí me sostuvo. Durante años la odié porque creí que no había servido de nada. Pero también me recordaba que yo había luchado. Él bajó la cabeza. Yo debí luchar por ti. Valeria no respondió enseguida. La lluvia golpeaba los cristales con suavidad. Sí, pero ahora no necesito que vuelva al pasado a salvarme. Necesito que no use su culpa para pedirme un lugar que todavía no puedo darle. Alejandro aceptó esas palabras como una sentencia justa. No pidió una fecha. No pidió una oportunidad inmediata. No dijo que la amaba como si eso pudiera borrar todo. En cambio, empezó a construir una presencia que no exigía recompensa. Vendió una propiedad familiar que Isabel había usado para ocultar fondos de la fundación y destinó parte del dinero a un programa de apoyo legal para madres separadas de sus hijos por presión económica. Lo hizo sin poner el nombre de Valeria en ninguna placa, porque ella le pidió que no convirtiera su herida en monumento. Acompañó a Mateo a terapia. Aprendió a escuchar cuando el niño decía, «Me dio miedo» sin corregirlo. Y dejó que Valeria tomara decisiones sobre su educación. Una tarde, en la salida del colegio, Mateo corrió primero hacia su madre. Luego se detuvo. Miró a Alejandro y le ofreció la mano. No fue un abrazo. No fue perdón completo. Pero Alejandro sostuvo esa mano pequeña como si le hubieran confiado algo sagrado. El encuentro con Isabel llegó 3 meses después, en un jardín público, no en la mansión. Fue Mateo quien pidió verla. Después de leer la carta que su abuela le había enviado, Valeria aceptó con una condición si Mateo quería irse. Se irían sin explicaciones. Isabel apareció sin joyas llamativas, con un abrigo sencillo y el rostro marcado por una soledad nueva. Cuando vio al niño,
Dio un paso instintivo, pero se detuvo. Aprendía tarde, pero aprendía. Hola, Mateo. Dio. El niño se quedó junto a Valeria. Leí tu carta. Isabel asintió. Gracias por hacerlo. Mateo miró al suelo cubierto de hojas. Todavía estoy enfadado. La voz de Isabel se quebró apenas. Tienes derecho. Valeria observó aquella escena sin placer. No quería venganza. La venganza habría sido más sencilla que ver a un niño poner palabras a una herida que otros le habían fabricado. Mateo preguntó, ¿por qué pensaste que una mamá pobre era peor que una familia rica? Isabel cerró los ojos. Cuando los abrió, por primera vez, no tuvo una respuesta elegante. Porque fui cobarde y orgullosa. Y porque confundí miedo con amor. Mateo no corrió a abrazarla, pero tampoco se fue. Ese fue el primer castigo y la primera misericordia. Un año después, la casa de Valeria seguía siendo pequeña, aunque ya no parecía provisional. Había dibujos de Mateo en la nevera, una segunda taza favorita en la repisa y una planta que Alejandro había traído una tarde sin ninguna tarjeta romántica. Solo diciendo, Mateo dijo que aquí faltaba verde. Valeria había vuelto a estudiar administración por las noches y trabajaba en una fundación independiente, ayudando a mujeres que necesitaban asesoría para recuperar derechos familiares. No quería vivir bajo el apellido Montes, aunque ya no le huía. Alejandro había cambiado también, no de manera perfecta ni rápida, sino con esa lentitud que hacía creíble su arrepentimiento. Seguía siendo un hombre poderoso, pero dejó de hablar como si cada problema tuviera una orden escondida. Aprendió a preguntar, aprendió a esperar, aprendió que Valeria no era una deuda que debía pagar, sino una persona libre que podía elegir no volver, y esa posibilidad lo hizo amar de una manera menos orgullosa. La noche del cumpleaños número 7 de Mateo, organizaron una merienda sencilla en casa de Valeria. Carmen cocinó una tarta de chocolate. Algunos compañeros del colegio llenaron la sala de risas. E Isabel envió un regalo pequeño sin exigir presencia. Alejandro llegó temprano para inflar globos, torpe con los nudos y con harina en la manga de la camisa porque Mateo le pidió ayuda en la cocina. Al final de la tarde, cuando todos se fueron, el niño se quedó dormido sobre el sofá. Agotado y feliz, Valeria recogía platos cuando Alejandro se acercó con 2 tazas. No tienes que hacerlo todo sola. Dio. Ella aceptó una taza y lo miró con una suavidad que antes le habría parecido imposible. Eso, estoy aprendiendo. Él respiró hondo. Yo también. No hubo música dramática, ni declaración ante testigos, ni beso que borrara el pasado. Solo una habitación tranquila, un niño dormido y 2 adultos que por fin no intentaban ganar una discusión vieja. Alejandro dijo, aún te amo, pero ya no quiero que vuelvas por eso. Quiero que vuelvas solo si algún día estar conmigo no te duele. Valeria sostuvo la taza entre las manos. Ese día está más cerca que antes, pero todavía quiero caminar despacio. Meses después, Mateo llevó del colegio un dibujo titulado Mi familia. Había 3 figuras en una casa amarilla, una mujer con el cabello largo, un hombre alto y un niño en medio sosteniendo un pañuelo azul. Valeria lo miró largo rato. Alejandro estaba junto a la puerta, sin atreverse a interpretar demasiado. Mateo, impaciente, explicó. La maestra dijo que dibujara donde me siento seguro. Valeria sintió que las lágrimas le subían sin violencia, como agua limpia. Alejandro se agachó junto a su hijo y preguntó, ¿y te sientes seguro así? Mateo asintió. Sí, pero solo si nadie vuelve a mentir. Alejandro miró a Valeria. Ella también lo miró. No se prometieron un futuro perfecto, porque ya sabían que las promesas perfectas podían romperse con demasiada facilidad. Pero esa noche, cuando Alejandro se marchó, Valeria lo acompañó hasta la puerta. Antes de que él bajara las escaleras, dijo su nombre sin distancia. Alejandro. Él se volvió. Ella tardó unos segundos. Luego abrió la puerta un poco más. Mañana desayunamos juntos, los 3. Alejandro no sonrió como un hombre que recuperaba lo suyo.
Sonrió como alguien que recibía permiso para empezar de nuevo. Y así fue como la mujer a la que una vez llamaron criada dejó de vivir escondida detrás de un uniforme. No porque hubiera vencido a una familia rica, sino porque recuperó el derecho a decir la verdad sin pedir perdón. Mateo creció sabiendo que su madre nunca lo abandonó y que su padre tuvo que aprender a merecer la palabra familia. Isabel no volvió a mandar sobre sus vidas, aunque con el tiempo aprendió a sentarse en silencio, a escuchar y a aceptar que el amor no se impone por sangre ni por apellido. Inés quedó como una sombra de aquel tiempo en que todos confundieron posición con valor. Valeria no olvidó, porque olvidar habría sido traicionarse, pero dejó de vivir dentro de la herida. Y Alejandro entendió, al fin, que una segunda oportunidad no se exige. No se compra y no se hereda. Se espera con humildad. Se construye con actos y solo llega cuando la persona herida puede abrir la puerta sin sentir que vuelve a una jaula.